Este comentario se graba cuando se cumplen 2 años desde el plebiscito del año 2022 que permitió que Chile rechazara esa muy mala propuesta de constitución que le presentó la Convención Constitucional, la primera Convención Constitucional, como se la puede denominar. Evento que, si nos retrotraemos al día en que se instaló esa convención, el 4 de julio del año 2021, parecía virtualmente imposible. Mucha gente decía en esa época, usted se acordará, que aquí parecía haber una ola imparable y que lo que esa convención decidiera iba a ser, para bien o para mal, y el riesgo que fuera para muy mal, la nueva constitución en Chile. Recuerdo haber conversado en esos mismos días, en torno al 4 de julio del 2021, con un amigo, un intelectual muy reconocido, con quien comentábamos o nos preguntábamos más bien cómo llegamos hasta acá, qué pasó que llegáramos hasta acá. Eh, ha corrido mucha tinta, como se suele decir, desde esa fecha hasta hoy día, tratando de explicar el proceso revolucionario que se inició en octubre del 2019, los resultados electorales que vinieron después, la propia convención y las situaciones que se han venido dando hasta el día de hoy, buscando distintas explicaciones. Una que parece estar implícita, pero que creo que no se ha mirado lo suficiente, es la que tiene que ver con una idea o un elemento de esta discusión que curiosamente parece seguir presente. Me refiero a la idea del malestar. Eh, la conversación o la argumentación en torno al malestar comenzó bastante antes del 2019, pero sigue hasta el día de hoy, más allá de cualquier revés electoral o de cualquier situación electoral, sigue estando ahí. Usted ha oído en el último tiempo a altas autoridades del gobierno y de los sectores que apoyan al gobierno diciendo algo así como, ojo, el malestar sigue ahí y casi como una amenaza, diría uno, porque ¿qué significa que siga ahí? Y por otro lado, los teóricos, los intelectuales que apoyaron el proceso diciendo, bueno, aquí hay cosas que hay que seguir empujando, el camino estaba bien, el objetivo estaba bien, casi, casi como que nos dijeran que ese pésimo proyecto constitucional estaba bien. El problema es que se fue muy rápido, en fin, los argumentos que usted ha oído. ¿Por qué digo que el malestar es tan complejo, o esta idea del malestar? Porque de a poco, insisto, la idea del malestar no apareció en 2019, apareció mucho antes, pero de a poco se nos fue convenciendo como país de que aquello que habíamos logrado no era bueno, no era suficiente, más aún era malo. El malestar fue leído como un cierto rechazo al proceso de modernización y de reforma de Chile, como si todo lo que se hubiera hecho, perdón, en el país desde los 40 o los 50 años antes del 2019 hubiera estado todo malo. Y por lo tanto aquí no tenía sentido mostrar ni cifras, ni datos, ni mejoramientos, ni comparar condiciones de vida, porque en realidad había algo basal que a la gente no le permitía aceptar eso. Uno podría decir, esto huele al reclamo que hace alguien cuando pierde y entonces trata de decir, bueno, pero en realidad yo perdí porque hay que mirar esto otro y elude el punto central. Y uno podría decir, algo de eso hay, porque esa discusión o esos argumentos eran levantados, esgrimidos, por quienes habían apoyado los procesos de más o menos visión socialista, probablemente el socialismo real del siglo XX en el mundo y el socialismo latinoamericano del siglo XX, y habían hecho esa oferta para Chile, oferta que guarda vinculación con la que es propia del socialismo latinoamericano del siglo XXI, que es la que vimos en la propuesta de constitución a la que nos referíamos. Bueno, esas visiones que habían fracasado estrepitosamente y que fracaso se graficaba nada más y nada menos que en la caída del muro de Berlín, que una vez producida nos había permitido conocer las cifras reales de esos países que se nos habían planteado como virtuales paraísos antes de que eso ocurriera. Bueno, todo esto que habría llevado a decir, ok, esta es una discusión que no tiene mucho sentido, está perdida, fue transformada en una argumentación distinta. Sí, las cifras pueden estar mal, sí es cierto que las condiciones materiales pueden ser otras, sí es cierto que se puede haber superado la pobreza, etcétera, etcétera, ponga usted los datos que quiera, pero aquí hay un problema de base.
Aquí hay casi un problema de inmoralidad, se podría decir, si uno tradujera este discurso del malestar, que hace que la gente no esté contenta. Uno podría haber contestado muchas cosas en ese momento. Podría haber dicho, bueno, la verdad es que siempre hay algún grado de malestar. Los seres humanos no estamos nunca satisfechos en la condición que tenemos, siempre queremos algo más. De hecho, si esa sensación no existiera, bajo control y razonablemente, no habría progreso. El progreso se produce porque queremos mejorar como estamos y no nos damos por satisfechos. Eh, También podríamos decir que hay buena experiencia histórica para demostrar que en general, en los momentos en que los países están mejores, cuando más críticos se ponen respecto de las condiciones en que viven, porque hay espacio para hacer esa crítica, porque lo básico se tiene asegurado y entonces uno puede empezar a revisar qué más se podría tener. También se podría haber dicho que todos los procesos de desarrollo del último tiempo demuestran en el mundo que mientras más cerca se está de alcanzarlo, más crítica es la situación, más crítica en el sentido de más dolor o más problema, como se suele decir ahora, con la realidad existente. Por lo mismo, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande, porque se siente que no se logra todavía, que ya se quisiera llegar, etcétera. Se podría haber dicho todo eso y mucho más para plantear aquí hay implícito una suerte de confusión, en el mejor de los casos, engaño en el peor, sin querer atribuir intenciones a nadie, por cierto, pero esto es muy grave porque se está tergiversando la realidad. En vez de eso, parece que lo que hicimos, desde, insisto, bastante antes del 2019, probablemente desde el 2000 o del 2010 quizá, fue aceptar el discurso, no discutirlo, aceptarlo casi acríticamente y comenzar a conceder el malestar. Creer que por aceptarlo, por admitirlo, no íbamos a minar las bases del sistema, no íbamos a minar las bases fundamentales en términos de principios a partir de los cuales se funcionaba, sino que íbamos a darle más viabilidad, cuando lo que estábamos haciendo en realidad era ayudar a que se disolviera por dentro, a que perdiera fondo, consistencia, a que perdiera justificación. Y como usted sabe, cuando las cosas pierden justificación, los datos ya no empiezan a servir porque se ha perdido la otra batalla, la fundamental, la que tiene que ver con ideas, con visiones, con principios, como le decía recién. Eso de alguna manera pasó, junto con el establecimiento, la entrada de una cierta visión que nos empezó a hablar de un cierto pasado idílico, casi perfecto, como si el pasado que Chile había dejado atrás con esfuerzo, con sacrificio, con el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, ese pasado hubiera sido tan bueno como si lo que se vivía, lo que la mayoría de los chilenos vivían hace 50, 60 o 70 años atrás, fue una realidad tan fantástica, casi un paraíso en la tierra, a la que solo bastara con regresar. Eh, Usted y yo sabemos que nuestro país tenía muchas carencias, las sigue teniendo, por cierto, como todos los países del mundo, como todas las sociedades reales que existen, no las imaginadas, sino que las que existen de verdad. Pero también sabe, igual que yo, que las diferencias con esa realidad de hace 70, 50 años en condiciones de vida, de posibilidades de desarrollo, de expectativas de las personas, son muy distintas, son muy grandes y las condiciones son mucho mejores. Eh, Usted sabe que hay varios estudios que muestran cómo la desigualdad, las oportunidades de las personas, la desigualdad se ha ido reduciendo consistentemente para las generaciones más jóvenes sobre todo, y las expectativas han ido creciendo. Eso no está dado, no se logra solo, requiere un gran esfuerzo. Pero obviamente si minamos la base que lo construyó, entonces lo único que hacemos es de verdad devolvernos, pero no a una suerte de pasado idílico que abandonamos, no se sabe bien por qué, sino que a una situación crítica, dura, muy difícil, que las personas que la tuvieron que vivir y que hicieron un gran esfuerzo por salir de ella, reconocen claramente y saben lo que les costó salir y por lo tanto estaremos de acuerdo en que es un gran, casi un acto de crueldad no reconocer ese esfuerzo y obligarlo a hacerlo de nuevo, a perjudicar lo que han hecho y lo que han logrado. Ese es quizás uno de los desafíos a considerar, perdón, ese es uno de los quizás lo que nos desafía a considerar esta fecha, a volver sobre ese análisis, a decir si no fue un elemento clave esta incapacidad de reconocer este elemento y aceptar de manera crítica que se planteara una cuestión fundamental sin discutirla,
sin plantear cuáles eran sus contornos efectivos y hasta dónde llegaba de verdad, porque ahí estábamos concediendo la primera parte de la derrota. Eh, en estos días se ha visto que el gobierno de Venezuela ha planteado que la Navidad se va a trasladar al 1 de octubre como una decisión gubernamental para que la gente celebre. Obviamente la primera reacción ha sido jocosa, es como si se quisiera cambiar la realidad. Bueno, más allá de la risa o más allá del análisis sobre la desesperación política que eso puede estar mostrando, es importante tener presente precisamente que ahí está el gran defecto de estos regímenes. No resisten la realidad, no resisten la comparación de la realidad y por eso tratan de ocultarla, de disfrazarla, de contarnos una historia para que no miremos dónde está la realidad, cómo está, cómo vivimos de verdad, qué es lo que ocurre realmente. Por lo tanto, nuestro deber, si queremos de verdad enfrentarlo, si queremos evitar que Chile vuelva a estar a donde llegó a estar antes del plebiscito de septiembre del 2022, es que nos esforcemos por enfrentar a estos regímenes, a estas ideas y a estas propuestas, a lo único que parece haber demostrado que es capaz de derrotarlo, la realidad. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.